Vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos diarios. No olvide de suscribirse, de ponerle like, por favor, y de compartir. Dice así el consejo: dices que eres ilustre Dios primario, también que eres celebridad, y veo que eres un cavernario que necesitas oscuridad. Cuando veo tus peones como reptiles hipnotizando, apoyado por legiones con sus mentiras engañando. Pero ahí los están sacando, pero de ahí los están sacando. Y también a sus víctimas torturadas y a la justicia se están enfrentando, porque la verdad está siendo revelada. ¿Qué les parece? Tenemos que informar, y es la responsabilidad nuestra ahora de la divulgación de la verdad, de cómo son las cosas, porque no vamos a esperar que en los medios, que las empresas mediáticas que están vendidas a los dioses caídos, a las entidades caídas, a los reptiles, van a decirnos la verdad. Nunca nos van a decir la verdad, porque en el pasado se nos habló de los cavernarios, ¿verdad? Se nos dijo que los hombres primitivos eran cavernarios, que vivían en cuevas, que no tenían cultura. Y cuando usted le habla de cavernarios, está hablando de un hombre peludo, parecido a un mono o un primate, con una estaca al hombro, ¿verdad? Un palo al hombro y todo doblado, barbudo, feo. Eso es lo que pensamos cuando vemos cavernario, oímos esa palabra. Pero ahora la realidad nos ha llevado más allá a ver quiénes son los cavernarios. Porque estos seres que se llaman dioses, que controlan el mundo, viven debajo de nuestros pies. Debajo de tus pies, debajo de tu ciudad. Fíjate, debajo de tus pies, debajo de tu ciudad, hay ciudades intraterrenas grandísimas, quizás más grandes que la ciudad de la superficie. Y tú miras que de la ciudad hay una red de comunicación de carreteras exteriormente, pero debajo hay una red de túneles. Fíjese bien, hay una red de túneles que conecta todas estas ciudades y conecta todos los lugares importantes, palacios, castillos y templos, catedrales, están conectados por abajo. Porque estos seres que se proyectan como dioses, que no los podemos ver, en realidad son unos topos. Sí, señor, son como topos. No pueden vivir en la superficie, no pueden vivir en la luz,
tienen que vivir en la oscuridad y trabajan como murciélagos en la noche. Necesitan la noche, necesitan la oscuridad porque la luz los destruye. Entonces, aquellos que muchos han creído que son entidades gloriosas que viven en los cielos, están viviendo bajo tierra como verdaderos cavernarios. Y debajo de tierra se comunican por trenes electromagnéticos. ¿Y de qué usted se cree que se alimentan estos seres? ¿Habrá supermercados ahí abajo o algo? No, señor. Allá abajo se alimentan de las presas. ¿Y quiénes son las presas de ellos? Los seres humanos, los niños. Abajo se hacen cosas increíbles, increíbles. Se tortura a los niños, se viola a los niños, se les saca la sangre, se hace adrenocromo, después que lo torturan le sacan la adrenalina con una jeringa. Y esos niños, muchos ya han muerto, están destrozados, se lo comen, se comen muchísimas cosas, de las vísceras, las glándulas, la glándula pineal, usan la pedofilia allá abajo y nadie sabe que están allá porque todo el mundo cree que está en los cielos. Y son reptiles, sí señor, son reptiles que desde abajo tienen peones en la superficie. Los que viven en la superficie son sus peones. Son los que hacen su voluntad y los que le dirigen. ¿Y qué son estos? Son reptiles, lagartos, qué sé yo, tienen muchas maneras, porque son mutantes, mutan de acuerdo al ambiente. Ahora, a mí me da cuando yo vi todo esto que se ha destapado, que tienen bases militares subterráneas en cuevas, cavernas, en búnkers, todos hechos a mano. Hermano, cuando yo veo eso, que han sacado a miles de niños destrozados y que han destruido muchísimas bases militares de estos seres, abajo de los que han apresado y de los que han tenido, de aquellos que son sus peones, que se han prestado a hacer el servicio a estos lagartos. Cuando veo todo eso, yo digo, ¿por qué entonces meten los muertos? La gente cuando muere lo meten en una cueva, en un sepulcro, en una cueva. ¿Y por qué cuando yo leo los tiempos bíblicos se habló tanto de cuevas y de gente que los enterraban y vivían en cuevas? ¿Por qué hay tantas basílicas? ¿Usted sabe lo que es una basílica? Una basílica es donde es como forma de una catedral, algo así parecido, pero para enterrar los muertos. Allí ponen los muertos y cobran por enterrarlos y por tenerlos, las basílicas. Y entonces, ¿por qué abajo tierra? ¿Por qué meter si las culturas
que antes teníamos no enterraban a los muertos, los que le llamamos indígenas, ¿verdad? Los que vivían aquí antes no enterraban los muertos. Esto es una cultura religiosa de que vino a esta tierra y hacemos las cosas sin preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué estos dioses no se manifestaron nunca y hablaron desde lo que ellos llamaron lugar santísimo en la oscuridad? ¿Y por qué andaban en naves arriba y no podían bajar? ¿Por qué no daban la cara al pueblo y necesitaba, entre comillas, lo que ellos llamaron profeta para que fueran su portavoz? Yo me hice todas estas preguntas. Es que si usted ve la cara de estas entidades, son tan horribles que usted le da un ataque al corazón. Señor, yo lo he visto. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante para que ustedes vean. Cuando miramos en el libro de Bereshit o de Génesis, allí dice una frase de que según los Adanes que cuando faltaron a Dios, dice, tuve miedo y me escondí. El hombre tuvo miedo y se escondió en una cueva. Bueno, usted dice, allí no dice que se escondió en una cueva. Y yo digo, tampoco dice que no se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque si miramos el patrón de dónde se han escondido siempre los seres humanos de esto, siempre ha sido en cuevas. Entonces yo uso mi mente y mi cerebro para no vivir en un cliché, ¿verdad? En un cliché y pensar en un cliché y pensar lo que otros dicen y lo que otros piensan. No, mi mente es libre, mi hermano. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero no me puede exigir lo que yo piense, porque mi mente es libre, mi ser es libre. Y no tiene que pensar lo que me digan que yo tengo que pensar, ni hacer lo que me digan lo que yo tengo que hacer, porque yo soy libre, soy soberano y tengo voluntad. Y esa voluntad nunca la voy a entregar. Y le aconsejo a usted que nunca la entregue, porque ese es el arma que nos va a salvar siempre de todo mal. Bueno, luego miramos más adelante en el mismo libro de Génesis que cuando destruyeron a Sodoma y Gomorra, Lot se metió con su hija en una cueva. ¿Y quién estaban en la cueva? Allí había dos entidades dormidas. Dos entidades dormidas. Y Job y sus hijas la despertaron con un ritual. Porque estos seres se despiertan con rituales humanos. ¿Y cuál fue el ritual que hicieron las hijas de Lot? Drogas, licor y sexo con su padre. Cuando hicieron ese ritual, estos seres despertaron y nacieron, se metieron en los vientres de sus hijas, las hijas de Lot, y tuvieron
un pueblo descendiente que era Moab y Amón. Así se llamaban esos dioses que adoraban, Moab y Amón, que más tarde se le llamó Baal Peor o el Señor. Entonces quiere decir que con rituales y actos se despiertan dioses dormidos, entidades. Porque estas entidades, para poder tener poder, necesitan la adoración y los rituales humanos. Y por eso, según la escritura, allí lo dice, que ellos ni siquiera se les permitía hablar, porque según el pueblo de Israel era puro y ellos eran de Amón. Y esto usted lo ha podido ver en los días de hoy, porque, por ejemplo, en México hay tanta muerte. Mueren miles de personas en México y no han podido parar esa mortandad. Porque despertaron a Huitzilopochtli. ¿Y cómo usted dice que despertaron a Huitzilopochtli? Cuando empezaron a adorar la Santa Muerte y a reverenciar, y esto era es un ser que representa la muerte y necesita muerte. Entonces, lo mismo en Sudamérica, en Centroamérica, Suramérica, América, en el Medio Oriente. Todos estos seres se despiertan por rituales que la gente hace, porque las personas somos los que tenemos el poder y quien le damos el poder a ellos. Luego dice que Abraham compró una cueva para enterrar a su esposa y enterraron a Jacob y enterraron a Lea allí y otros. Supongo que a él también. La cueva de Macpela. ¿Por qué en una cueva? Ok, luego dice en el libro de Job, de Jueces, capítulo 15, versículo 8, que Sansón habitaba en una cueva. Qué nombre tan poderoso, vivía en una cueva. Wow. Luego dice que David, cuando era perseguido, se fue a vivir en una cueva llamada Adulán, y allí se le juntaron todos los amargados, todos los endeudados, todos los forajidos, y tuvo un ejército que fueron asesinos, que mataron y que destruyeron y que robaron, hasta que llegaron a ser reyes. Y usted los ponen allí como grandes héroes. Ahí fue, en esos rituales, donde David entró ese espíritu sanguíneo que derramó tanta sangre. Elías, cuando salió corriendo, se metió en una cueva. Y, como dice, lo regañaron y le dijeron, sal de la cueva, cuac, cuac. Y señor, sal de la cueva. Y Elías tuvo que salir. Cuando vino el maestro, fue el que reveló, el que le quitó la tapa a la botella, le quitó la tapa al pomo y reveló toda la inmundicia. Y dice que los templos de los fariseos eran cuevas de ladrones. Bueno, usted mira un templo y
y usted no ve ninguna cueva. ¿Por qué le dijo cueva de ladrones? ¿O sería nada más un dicho? No, mire abajo en los sótanos de esos lugares para que ustedes vean lo que se hacían en rituales. En el libro de Ezequiel también habla que el bendito le dijo a Ezequiel que fuera allá abajo, en el piso de abajo del templo, para ver los rituales que se hacían oculto, diferente a los rituales que hacían arriba. Lo hacían allá abajo, adoraban, endechaban a Tamuz y hacían rituales sexuales. ¿Qué les parece? Entonces, quiere decir que muchos de estos grandes religiosos, que son personas que veneran, que guían, que vienen y los países le tienen que pagar los gastos y que andan en papamóvil. Señor, no voy a decir los nombres, pero son estos que andan en papamóvil y vienen y se dicen que son tan grandes. Esta gente, para llegar ahí, a ese lugar, mataron, traicionaron, mintieron y hicieron los sacrificios humanos más horrendos. Porque estos puestos no se ganan por puesto al dedo. No lo pones por el dedo. Estos puestos se ganan no por elección, como se nos dice y que sale humo. Estos puestos se ganan matando, asesinando y traicionando. Bueno, usted dirá, esto es imposible. Bueno, somos responsables de la divulgación de la verdad. Y como responsable de la divulgación de la verdad, tenemos que hablarlo, porque usted mira los medios informativos, cuando llegan estos grandes señores, usted puede ver que son unos pedófilos, son unos asesinos, beben sangre, beben adrenocromo, y no solamente en los puestos religiosos, sino en los puestos, en los lugares más altos, en la farándula, usted los puede ver. Si usted no puede subir en la farándula así, como así, no señor. No, usted necesita pasar un proceso muy violento, mi hermano. Porque estos cavernarios, verdaderos cavernarios, son unos asesinos. Y usted tiene que vender el alma, vender su cuerpo y darle todo para que usted llegue allí. Cuando usted viene a ver a aquellos que son de renombre, y esto tienen muchas señas ellos, cómo hablan, cómo hacen con los dedos. A veces usted ve que tiene el ojo izquierdo, el ojo izquierdo morado. Eso es un ritual. Que no, fíjese bien, el ojo morado lo tienen los políticos, lo tienen estos reptiles y lo tienen los de la farándula. Salen con un ojo morado a reyes, príncipes. ¿Y qué le pasa? No, me caí, ¿qué hice esto? Fue un ritual que es un secreto que tienen ellos. Y es el cumplimiento, no digo de una profecía, porque no hay profecía,
sino lo que hay es protocolos. Pero Apocalipsis 6:15 dice que los reyes y los poderosos se esconderán en las cuevas, o se esconden en las cuevas. Ahí no los dice. Nosotros pensábamos que era por los juicios que venían. No, es que está pasando lo que está pasando hoy. Los están sacando de las cuevas. Y no ha sido casualidad que hasta ahora se ha revelado esto. ¿Verdad? Ok. Y no ha sido casualidad que al maestro, cuando murió, dice que lo pusieron en una cueva, en un sepulcro labrado en una piedra, y era una cueva y la taparon con una piedra. No fue casualidad que lo pusieron en una cueva. Yo no creo que lo pusieron en una cueva, que lo pusieron en un sepulcro. ¿Por qué? Porque él dice que cuando él murió bajó a las profundidades de la tierra. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Dice que bajó a las profundidades y libertó a los cautivos. Y los sacó en las partes más bajas de la tierra. Y cuando yo estoy mirando lo que está pasando en los días de hoy, digo, esto era lo que está hablando allí, que el maestro, a través de su espíritu de vida, a través de su cuerpo, de sus hijos, está entrando a las partes más bajas de la tierra, como dijeron allá. Pensaron que pusieron un sepulcro y que, qué sé yo, y que después voló y se fue. Bueno, pues probablemente haya pasado, pero no sabemos en realidad. Pero la realidad es lo que yo estoy mirando ahora, que ahora es que yo veo que se están liberando millones de personas, que se está revelando quiénes son estos reptiles y se están liberando, fíjese bien, millones de niños, de adultos, cautivos debajo de la tierra, y lo están sacando. Por eso pusieron estos dos barcos, pusieron aquello en Central Park, las tiendas. Fue para atender a estos niños, a estos adultos, a estos que estaban cautivos. Y yo digo, wow, esto es lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, este mundo que nosotros vivimos, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente los reptiles, los caídos, trabajan desde las cuevas, desde los sótanos, desde los búnkers. Los políticos las grandes celebridades, los grandes empresarios, los millonarios, estos se reúnen para hacer estos rituales satánicos, porque aquí nadie recibe esa cantidad de dinero en tan poco tiempo si no hace un pacto con Hasatán. Se lo digo por experiencia. Cuando yo salí en 1986, estaba
en una crisis y iba a empezar el trabajo que hice por 20 años en Alhambra. Y me recuerdo que por los 1990, más o menos, llegó una persona. Yo no tenía casi nada, estaba trabajando con las uñas. Llegó una persona y trajo un maletín y me lo puso ahí y dice, aquí tiene $3 millones. Le digo, ¿y eso qué? ¿Para qué? ¿Y de dónde viene eso? Le dije. No, simplemente pacta con nosotros y te daré la iglesia más grande de California. ¿Cómo? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Ángeles? No, nosotros somos del demonio. Ven acá, Satanás puede dar iglesia, ¿sí? Aquí nadie crece si no pacta con nosotros, no pacta con la mentira. Tú puedes hablar y decir, pero vas a crecer, pero vas a hacer lo que nosotros digamos y por allá tienes que hacer tus rituales. Le digo, no, yo no me presto a eso. Dice, entonces nunca podrá ser nadie, nunca. Nunca podrás levantar cabeza, nunca podrás tener congregación. Le dije, ok, está bien, pero yo no voy a traicionar a mí mismo, mi vocación y mi tarea que tengo acá. Bueno, cuando llegué a la casa mía, y eso fue en Alhambra, cuando llegué a mi casa, estaba llena de excremento humano desde arriba. En paquetes le habían tirado excremento, cruces de huesos de muertos y cosas. ¿Qué le parece? Me tomó muchos años, pero pudimos vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque también hay otras cuevas que muchos se meten. ¿Y cuáles son esas cuevas? Son las intenciones. Las intenciones son cuevas. Porque usted puede hacer muchas cosas muy lindas afuera, pero adentro de su corazón, en su habitación, en lugares privados, usted puede hacer muchas cosas que la gente hace, que en lo privado, en su privacidad, hacen cosas horribles y no sirven a la verdad, sino que sirven a la mentira. Por eso hoy hay que purificar las intenciones, porque tus intenciones son cuevas y ahí puede haber ladrones, ahí puede haber envidias, ahí pueden haber mucha suciedad, ahí en esas intenciones. Por eso tiene que haber una limpieza y no no como se dijo el maestro. Dice, vosotros sois sepulcros blanqueados por fuera, estás limpio, pero por dentro estás lleno de suciedad. Mire, hay un mundo allá abajo que se llama Netzilla. Ese mundo que está abajo, que es regido por los reptiles, por los dioses caídos, por la suciedad, arriba, en el corazón de muchos seres humanos,
se manifiesta. Y la manifestación que estamos viendo arriba en los seres humanos, en la injusticia, en la suciedad, en las ideas, en las enseñanzas, es lo que está en el corazón escondido de la gente, porque estos reptiles se han metido en su corazón y en su mente y son los que están dirigiendo y arruinando el mundo. Entonces, nos dicen muchísimas mentiras, que somos diferentes, que necesitamos nuevas ideologías. Nos hacen saber que esta raza es más inferior que la otra. Aquí no hay razas, aquí hay seres humanos. Aquí somos seres. O eres de luz o de tinieblas. El color de tu piel no tiene nada que ver si eres de luz o no. Tu posesión social no tiene que ver si eres de luz o no. Tu poder y tu economía no tiene nada que ver con si eres un ser de luz o no. Ay, pero yo quiero ir a la cueva de tu corazón a ver cuáles son tus intenciones. Claro, no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes ir. Mirar tus intenciones, tus deseos, tus motivos y tus actos. Límpialos, mi hermano. Porque no, ahora físicamente está entrando los seres de luz abajo, limpiando todas estas cuevas y estas cavernas de esta gusanera que hay allá abajo en esa tumba, en ese mundo tan perverso que se conoce por Netzilla, el mundo de la suciedad. Se está limpiando la tierra, pero el segundo paso es tu corazón, tus intenciones y tu vida. Es necesario que seas genuino y que no seas hipócrita. Por favor, es necesario que seas genuino y no hipócrita. Que no haya segundas ni terceras intenciones. ¿Eres o no eres? ¿Por qué? Porque en la cueva de tus intenciones, y con esto termino, no quiero, puede hacerse rituales mentales, sentimentales, que activen entidades que van a estar alrededor tuyo, dañando con tu energía a los demás, tus pensamientos, tus deseos, tus fantasías. Ten cuidado, porque eso pueden activar entidades que dañan a los demás. Limpiémonos, que la mejor manera de comunicarnos es como este sueño que vi esta mañana tan hermoso. Los árboles que brillaban con un brillo, las hojas brillan, tienen un brillo, y no solamente brillo, los colores son vivos y son tienen como unos reflejos, una luz. Así es donde necesitamos estar y llegar a un mundo sin mentiras y sin apariencia. Y esto tiene que comenzar por nosotros. Bueno, ha sido un placer